Muy buenos días, quiero agradecerle a los organizadores del Congreso haberme invitado. Realmente creo yo que una de las cosas más importantes que vamos a hablar es sobre la medicina interna, y van ustedes a ver los médicos jóvenes cómo la medicina interna se interrelaciona con todo lo que nosotros en general estamos haciendo. Quiero empezar solo haciendo un pequeño anuncio. Yo tengo un blog en la red que el día de ayer tuve la dicha de tener 25,000 visitas a la fecha. En este blog yo publico una serie de artículos que son interesantes, como los que pueden ver ahí, y la dirección es cercas.blogspot.com. Eso es parte del trabajo que los internistas hacemos como difusión de la educación médica en general. Les voy a tratar de hablar en estos minutos que tenemos de qué es la medicina interna general. El Colegio Americano de Médicos concibe la medicina interna como los médicos de adultos. En general nosotros nos dedicamos a ver gente de 12 años de edad hasta el final de la vida. Y aquí es donde existe una paradoja terriblemente importante, que ayer la discutíamos con un pediatra, que entre los pediatras y los internistas tenemos un grupo olvidado que son los adolescentes, y los internistas tenemos un grupo no estudiado que son los adultos mayores, y de eso vamos a platicar un poco. Les voy a relatar básicamente qué es lo que está pasando y cómo ha ido evolucionando la medicina interna. En el papiro de Ebers se encuentra el primer libro de medicina interna. Luego hay unas descripciones magistrales de Charaka Samhita sobre la medicina interna, y este autor, de acuerdo con sus ideas, habla de salud y de enfermedad que no están predeterminadas por el karma, como muchos de los hinduistas nos hacen ver, sino que él, en el tiempo que escribió esto, ya habla de que la vida puede prolongarse por el esfuerzo humano y el cuidado en el estilo de vida. O sea que 1600 años antes de Cristo nos estaban hablando de los cuidados que tenemos que tener nosotros con el estilo de vida. Pero lo más importante, se atribuye a él la siguiente cita: el médico que falla en entrar en el cuerpo de un paciente con la lámpara del conocimiento y el entendimiento nunca podrá tratar enfermedades. Deberá primero estudiar todos los factores, incluyendo el entorno, que influencian la enfermedad, y luego prescribir tratamiento. Es más importante prevenir una enfermedad que buscar su cura. Yo creo que esta descripción es genial. Nos está hablando de la capacidad que nosotros tenemos de entrar, de entender lo que el paciente tiene. Nos habla de estudiar todos los factores que influencian, incluyendo el entorno, y además nos está hablando de prevención, que es algo muy adelantado. La medicina interna realmente comenzó a surgir como tal en el siglo XIX, y fue la medicina alemana la que nos empezó a dar noticias acerca de esta especialidad. Y a partir del siglo XIX se consideró el médico internista como el clínico por excelencia, y la razón de eso era porque el médico internista era el médico básico del tratamiento hospitalario y era la base sobre la que se desarrollaba toda la medicina. La denominación de medicina interna empieza a aparecer por 1880 y nace con Adolf von Strumpel, quien escribió el Tratado de Patología y Terapéutica Especial de la Medicina Interna, que se considera el libro fundacional de todo esto. Y en general habla Strumpel que el fundamento de nuestro pensamiento clínico lo constituye la descripción minuciosa de las alteraciones anatomopatológicas, junto a la exposición lo más clara posible de los agentes etiológicos y su acción, de tal manera que esta gente empezaba a hacer una interrelación ya entre las subespecialidades médicas. Ya empezaba a hablar de anatomopatología, empezaba a hablar de agentes etiológicos, y eso es lo que empezó a crear una medicina interna real. En realidad, la fundación de la medicina interna como en sí misma fue en 1882, cuando se desarrolló el primer congreso de medicina interna, que se celebró en la ciudad alemana de Wiesbaden, y a partir de ahí se le llama medicina interna a la especialidad. Y el término de medicina interna es de origen germánico y tiene que ver con la palabra innere medicin, que viene desde 1980, de tal manera que del 80 al 82 fue creada la medicina interna. Luego de todo esto vienen saltos grandes, que realmente la descripción de la medicina interna debería ser muy grande, y tenemos todo lo que la medicina interna alemana le aportó a la medicina interna, pero en realidad de este lado del mundo la medicina interna
nace en 1906, cuando se crea el primer texto de medicina interna. Luego, en 1907, se fundó la revista Archivos de Medicina Interna, que fue editada por la Sociedad Americana de Medicina. En 1927 se funda la revista Anales de Medicina Interna, que es editada por el Colegio Americano de Médicos. Esta revista de Medicina Interna sigue siendo publicada, Anales de Medicina Interna. Los miembros del Colegio Americano, como el doctor Martínez y yo, con nuestra membresía recibimos esa revista mensualmente. Yo, para evitar que sigan gastando papel, la recibo ya por medios digitales. Renuncié a la edición impresa para que se redujeran costos, y sigue siendo la revista de medicina interna madre en sí mismo. Luego, en 1936 ya se crea el Examen Board de Medicina Interna. Realmente quien empieza a crear una medicina interna bastante científica fue Sir William Osler, y algunos le llaman el padre de la medicina interna. Y él fue el que escribió el libro que se llama Principios y Prácticas de la Medicina. Este libro fue editado durante 16 años seguidos. Sir William Osler después falleció y sus alumnos lo siguieron publicando. De tal manera que lo que pasa con este libro realmente es que por primera vez se pone sobre la mesa una parte esencial de la medicina, y demuestra que el conocimiento médico no solo abarca las características clínicas de la enfermedad, que era mucha de la fuerza que tenía la medicina alemana, sino también empieza a hablar de epidemiología, la relación de la medicina con la salud pública, que no la podemos desligar, incorporando descubrimientos atingentes a la medicina experimental, la microbiología, la bioquímica y otras disciplinas. O sea que empieza a hacerse lo que se llama la integración de todas las especialidades que en general comprende la medicina interna. La Asociación de Medicina Interna de Guatemala fue fundada el 31 de octubre de 1975 y su primer presidente fue el doctor Luis Felipe Carrascosa, y por eso el Día del Internista se acaba de celebrar el 31 de octubre. Bien, ¿qué es medicina interna realmente? ¿A qué nos estamos refiriendo y qué es lo que nosotros deberíamos hablar? En alguna ocasión a un grupo de residentes de medicina interna se les preguntó qué significaba medicina interna, y la mayoría no pudieron responder pese a que estaban en entrenamiento. Yo les aseguro que hacemos lo mismo ahora y muchos no saben ni siquiera responder qué es medicina interna. Por ello nos vamos a ocupar un poquito a definir qué es medicina interna. Cuando hablamos de medicina interna, estamos hablando algo que fluye del intelecto. Realmente nosotros los internistas trabajamos a través del intelecto. Nosotros no somos gente que opera, no somos gente que recibe niños, y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con el entendimiento o la intelección, o sea, la facultad de pensar. Nosotros, y esa es una de las cosas importantes, no solo tenemos que prepararnos, sino que tenemos que prepararnos a pensar, y eso es lo que hace la diferencia de la medicina interna. Realmente no existe una definición en los diccionarios que uno encontrara de qué es medicina interna, pero se define al médico internista como un médico que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades que afectan los órganos internos. Y a la larga, ¿eso qué significa? Y por eso es que hemos tratado de definir algo. Entonces, realmente medicina interna termina siendo una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocado al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos, y a su prevención. Desde los libros de Charaka estamos hablando de prevención, y esa es una de las partes de la medicina que hemos olvidado, y por eso estamos haciendo tan mal medicina. La definición anterior tiene dos características fundamentales. Primero, que separa el campo de acción del internista de otras especialidades clínicas originales como cirugía, ginecobstetricia y pediatría. O sea, no hacemos pediatría, no operamos, no vemos señoras embarazadas excepto cuando tienen complicaciones, y eso es muy importante. Y la otra cosa importante es que en la definición se explicita que la atención del enfermo es integral, del Ingress Comprehensive, lo cual distingue la acción del internista de quien ejercen las subespecialidades o especialidades derivadas de la medicina interna. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ver a un paciente solo porque tiene corazón o solo porque tiene aparato gastrointestinal, sino que lo tenemos que ver integral, y de eso vamos a tratar de hablar en las siguientes diapositivas. Entonces, el internista es un médico que ve problemas de salud no quirúrgicos en pacientes adultos,
en atención primaria, en internación en sala general de un hospital polivalente y en áreas críticas. De tal manera que el paciente, el internista, es un médico que está preparado para ver problemas complejos. Ese es nuestro trabajo diario, estar viendo problemas complejos, pero sobre todo tenemos la capacidad de ser internistas formando internistas. Y esa es una de las grandes luchas que la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, a la que tenemos la dicha de pertenecer, ha estado tratando de luchar, que seamos los internistas los que formemos internistas, porque no es lo mismo un cardiólogo formando internistas o un neumólogo formando internistas a un internista formando un internista. Entonces, el internista es un médico que va a tener relación con todas las subespecialidades en general, y una de las grandes tragedias, y lo vamos a ver después, es que el internista es un médico que fundamentalmente 1 de cada 10 pacientes que ve tiene más de 60 años y no hay programas de pregrado ni posgrado que estén hablando de gerontogeriatría, y estamos haciendo entonces una mala medicina interna. En realidad, cuando uno hace medicina interna tiene que entender que el paciente tiene aspectos psicológicos, aspectos biológicos y aspectos sociales. En la medida en que nosotros no hagamos ni nos demos cuenta de que estos son los elementos fundamentales del paciente, nunca vamos a poder ser el ente integrador que va a permitir que el paciente tenga un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. De tal manera que el internista en su preparación tiene que tener una formación integral en medicina ambulatoria, tiene que tener entrenamiento en patologías complejas y tiene que tener formación en metodología de la investigación. Una de las grandes tragedias de este país, y por lo cual no logramos ser reconocidos como un país que tiene un liderazgo en medicina, es que no tenemos investigación. Por lo tanto, trabajos como el que presentó el doctor Iván Martínez son fundamentales, porque la investigación no tiene que ver con hacer cosas sofisticadas y tremendamente complejas, sino que la investigación de base es la que permite desarrollar. Entonces, todo esto debe estar integrado con una formación humanística y en la relación del médico-paciente. No puede haber un médico que no sea humanista. El médico que olvida los factores que están en relación del ser humano está perdido. Por eso José de Letamendi de Manjarrés, uno de los médicos españoles muy olvidados, no me da tiempo de contarles la historia, que es una historia tremenda, decía que el médico que solo medicina, ni medicina sabe. Porque nadie puede entender a un paciente si no sabe cuál es el entorno social, la violencia en la que vive y una serie de factores asociados que están en esto. Y por supuesto es muy importante conocer bien las bases legales del ejercicio de la medicina y todos los aspectos de salud pública inherentes al país en el que está. De tal manera que si uno empezara a hacer un perfil del internista, encontraría, y el American College of Physicians el Colegio Americano de Médicos hace una serie de consideraciones donde habla de los valores básicos del internista, los atributos y competencias. No me voy a poner a describir cada uno de estos porque sería muy complejo. Habla de que tiene que adquirir y compartir conocimientos actualizados. Y por eso entre sus atributos y competencias tiene que tener conocimientos amplios y profundos, tiene que trabajar sobre evidencias y tiene que educar a sus pacientes. Tiene que tener el internista un liderazgo que sea un liderazgo integral y de calidad. No podemos tener ya ese deporte favorito de los guatemaltecos actualmente, que es robar y hacer todas esas cuestiones que están pasando en este país, que es muy importante. El médico internista debe tener un profesionalismo, que debe tener competencias como altruismo, excelencia, integridad, respeto, accesibilidad. Por eso el doctor Cyril Rosman, que fue el presidente del 27 Congreso Mundial de Medicina Interna, decía que a su juicio un buen internista debe ser capaz por sí solo de resolver numerosos problemas del paciente que requerirían la intervención de diversos especialistas con el consiguiente encarecimiento asistencial. Un internista es capaz de resolver los problemas neumológicos, cardiológicos, urológicos, etcétera, de un paciente, y en la definición de medicina interna de la Sociedad de Medicina Interna de México, la cual tengo el gusto de ser socio honorario, pone dentro de la definición que debe ser un médico capaz de consultar
Nosotros los internistas no lo sabemos todos, y una de las capacidades que debemos desarrollar es poder consultar con el que más sabe, porque a mi criterio el internista es el médico que debería saber mucho de todo, a diferencia de un cardiólogo que tendría que saber mucho de cardiología, y entonces hay cosas que uno no domina y por eso tiene que consultar. ¿Qué otros aspectos tiene la medicina interna? En general es una especialidad que desgraciadamente está teniendo valores negativos en la escogencia de los programas de residencia en los Estados Unidos, y eso tiene que ver mucho con lo que uno gana, porque gana más un radiólogo, un ortopedista o un gastroenterólogo que lo que gana un médico de atención primaria en medicina interna, o un pediatra o un médico que practica medicina familiar. Y eso está haciendo, no entendemos ni siquiera cuál es la razón de por qué la gente que maneja la economía de los países ha mandado a médicos como los internistas o los médicos familiares a rangos de salarios menores que cualquier otra subespecialidad, cuando el trabajo que hacemos es equivalente o probablemente superior porque abarcamos muchas más áreas. Entonces, a la hora de que se escoge medicina interna, los factores que influyen en la escogencia, ¿por qué algunos médicos escogen medicina interna? Y el sábado pasado tuvimos una competencia de conocimientos médicos con los internistas que fue plenamente satisfactoria, gratificante, gozamos haciendo ese trabajo. Y los médicos que escogen medicina interna lo hacen porque son gente que va a estructurar el diagnóstico diferencial, va a ser un intelectual, un detective que va a buscar los diagnósticos, va a ser un médico que va a tener cuidado médico en equipo con sus pacientes, va a tener una relación cercana a largo plazo con los pacientes. Yo acabo de hacer un ordenamiento de mi archivo, tengo miles de pacientes, me puedo dar el lujo de decirlo, y todavía estoy viendo los pacientes número 1, número 2 de mi archivo en la letra G, en la letra M, lo que sea, y para mí eso es un honor. Y el médico que escoge hacer medicina interna es porque ve en los hospitales modelos positivos durante su formación académica. Tenemos la dicha de que nosotros hemos tenido grandes maestros de la medicina interna que nos han entusiasmado a seguir sus pasos, y esperamos que nosotros seamos modelos para otras generaciones y que las otras generaciones sean modelo de las siguientes. ¿Qué factores influyen en la escogencia negativos de medicina interna? A mucha gente no le gusta la complejidad y la extensión, quieren hacer las cosas más fáciles, no quieren tener estrés en la residencia, en la práctica diaria, quieren tener un estilo de vida más holgado, no quieren tener labores administrativas, piensan más en sus ingresos que en la calidad académica de lo que van a hacer, y aunque no tengan vocación escogen una carrera que les va a dar mejor ingreso. El prestigio de un internista, generalmente cuando uno se para en un foro y hay un subespecialista de otras especialidades, como que le dan prioridades al especialista y no al internista, y eso como que lo hace a uno sentirse mal, pero eso tiene que ver con algunas otras cosas. Los modelos negativos también tienen que ver con mucho, la misión actual y el tiempo de consulta, que es muy importante. Uno no puede ser un internista viendo a un paciente en minutos, el internista tiene que dedicarle tiempo, el promedio es de 20 a 30 minutos por paciente, si no tiene que hacer algunas cosas más. Entonces, la Academia Americana de Medicina dice que la medicina interna debe mantener su misión y valores básicos, su ámbito debe permanecer amplio y profundo, haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que incorporar los sistemas de la informática, no podemos ya estar lejos de la información. La medicina interna es tan amplia que tenemos que tener sistemas de información permanentes. El Colegio Americano de Médicos a mí me manda más o menos 20 artículos diarios, que son selecciones de los mejores artículos del mundo publicados, y uno tiene que escoger qué es lo que va leyendo de acuerdo a sus preferencias. Tiene que tener una educación en medicina contigua e indefinida, buscando las mejores fuentes de consulta. Siempre tiene que trabajar en equipo, uno es el interconsultante de maternidad, de ginecología, de ortopedia, etcétera. Tiene que tener una remuneración apropiada, tiene que trabajar por reformar los programas de posgrado, y deben ser líderes, educadores e investigadores. Entonces, la medicina interna es un proyecto
de vida basado en la excelencia. No podemos ser mediocres siendo internistas, y esa es una de las cosas que se tiene que pensar, porque toda la vida vamos a tener que estudiar mucho y trabajar mucho. Por eso la Asociación de Medicina Interna creó el medallón de Jade como premio a la excelencia a los internistas que cumplieran 25 años de ejercicio, y tengo el honor de estar en este podio junto con el doctor Axel Oliva, porque nosotros fuimos parte del grupo que creó el medallón de Jade. Todos los años a los médicos que cumplen 25 años les damos un medallón. Ese medallón es hecho de jade porque es una de las piedras exclusivas de nuestro país y tiene todo un proceso y un protocolo para entregarlo. Bueno, ¿qué futuro tenemos en la medicina interna? La sociedad de nuestro país está envejeciendo. Actualmente tenemos 7.4 de adultos mayores, lo cual hace que estemos ya alrededor de 1 millón. Vamos a ver enfermos pluripatológicos con enfermedades avanzadas. Tenemos que tener un enfoque integrador y por eso hay necesidad de la medicina interna, aunque mucha gente piense que no es así. Tareas por realizar: tenemos que difundir qué es medicina interna. Paradójicamente, el enfermo mental del doctor House que sale en la televisión es el ejemplo de un internista, porque lo que hace como internista sí es importante, aunque lo que él representa en la historia de la medicina no es. Pero debemos de difundir la medicina interna. Tenemos que lograr la reivindicación del internista en su aspecto académico y económico. Y aquí no solo del internista, sino de todos los médicos en ejercicio. Y estar aquí en este congreso es muy importante. Es la primera vez en mis 40 años de ser médico que me invitan a dar una plática a un congreso de medicina interna, y es obligación del colegio médico liderar la reivindicación laboral, porque no podemos seguir recibiendo salarios que son la cuarta parte de lo que gana un gerente a nivel privado. No podemos seguir teniendo esos salarios porque es una depreciación del trabajo que el médico hace, y ustedes, los médicos jóvenes que están aquí, tienen obligación de organizarse y exigirle al colegio médico que reivindique al médico en sus remuneraciones laborales, y eso incluye al internista. Por eso el doctor Cyril Rodman decía que la medicina interna no va a desaparecer por las características que tiene. El aspecto fundamental del internista, ya me está agarrando el tiempo, básicamente hay que evitar, uno como médico, males grandísimos como son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en el triunfo personal. Hay que recordar que la relación médico-paciente es muy importante. Esa se basa, según Hipócrates hace 2000 años lo decía, en conocimiento, sabiduría, humanidad y probidad. Entonces hay que saber tener una buena relación médico-paciente, y eso quiere decir saber ponerse en el lugar de otro, sentir como él o como ella, disponerse a ayudar al paciente cuando enfrenta dificultades. Hay que mantenerse actualizado, eso es muy importante. Uno no puede quedarse con los conocimientos que adquirió en la Facultad de Medicina. Hay que aprender biotecnología, nanotecnología, inmunología molecular, ingeniería genética, estar al día en la imagenología. Hay que conocer la cronobiología y la cronofarmacología, que es el futuro de lo que nosotros vamos a estar viendo, y de eso va a hablar Hilda más tarde. Hay que reconocer la medicina basada en la evidencia, que fue una técnica introducida en la década de los 80 en el Departamento de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá. Medicina basada en la evidencia quiere decir medicina basada en pruebas. Nosotros no podemos seguir dando tratamientos empíricos, tratamientos no adecuados, sino que tenemos que basarnos en lo que la evidencia médica o la prueba médica indica que es lo mejor para nuestros pacientes. Tenemos que conocer los síntomas más comunes de las enfermedades. El American College los pone: cefalea, dolor abdominal crónico, y todos los que ustedes ven ahí son síntomas que uno debe conocer como internista en ejercicio o como médico en ejercicio. Hay que practicar la medicina preventiva, es importantísimo. No podemos seguir viendo al paciente, llega gordo a una clínica con un sobrepeso importante, y no podemos decirle que tiene que bajar de peso, que tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera.
Hay recomendaciones dadas por las sociedades internacionales como la Fuerza de Tarea del Servicio Preventivo de Salud Pública de los Estados Unidos, la Task Force, que nos da una serie de parámetros para hacerlo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría que a un paciente mayor de 60 años que fumó toda su vida puede desarrollar un aneurisma de aorta abdominal? Y una de la medicina preventiva es que a todos esos pacientes tendríamos que hacerles ultrasonido abdominal buscando porque si se le rompe se pela, y entonces lo que tenemos que hacer es ver que el paciente si lo tiene y ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Otra de las cosas que no estamos haciendo, y es una gran tragedia, se nos olvida que tenemos que inmunizar. Sigue habiendo gente que se muere en este país por enfermedades inmunoprevenibles. Todas nuestras clínicas deberían ser clínicas de inmunización permanente, y hay esquemas de inmunización para adultos como el que fue diseñado por el Colegio Americano, pero deberíamos las unidades de infecciosos de nuestro país tener eso. Y una última reflexión para terminar, antes de que me prenda la luz roja. En un libro clásico que se llama La Ciudadela, del doctor Andrés Manson, se somete a un examen para promoción académica. El examinador le pregunta al final de dicho examen: ¿cuál considera el principio fundamental, la idea básica que observa en el ejercicio de su profesión médica? Y el doctor Manson responde, luego de pensarlos unos segundos: creo en mi fuero interno que no debo tener nada como absoluto. Eso en medicina es una regla. Nosotros, para podernos mantener al día en medicina, deberíamos estudiar 72 horas diarias y nos mantendríamos al día en la especialidad que ejercemos, no en lo demás. De tal manera que la obligación de nosotros es estudiar constantemente y permanentemente para poder estar al día. Y quiero terminar con esta diapositiva que le queda como anillo al dedo a este país, a este continente y a este mundo en el que estamos viviendo. José Luis Borges dice: creo que si cada uno de nosotros pensara en ser un hombre ético y tratara de serlo, ya habríamos hecho mucho, ya que al fin de todo la suma de las conductas depende de cada individuo. No olvidemos eso, porque estamos heredándole a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo malo, un mundo que se está perdiendo, y es porque hemos olvidado los valores fundamentales y básicos del ser humano, que son los valores fundamentales del internista, que son los valores fundamentales del médico del ejercicio. Muchas gracias.